@elparlamentobb y @CasaAlcedoFlores, nuestros puntos de contacto en Twitter. Esta semana, específicamente el viernes, Venezuela ingresó ya como miembro pleno a Mercosur, luego de los sucesos de Paraguay, en el cual pues se suspende por abrir un juicio político al presidente Fernando Lugo. ¿Qué lectura le damos a este ingreso de Venezuela al Mercosur, diputada? Bueno, por un lado, en primer lugar, nosotros tenemos mucha alegría por esta decisión del Mercosur. Era una decisión que habíamos estado trabajando durante años y la única piedra de tranca había sido el Parlamento paraguayo. Realmente había habido una intransigencia de la derecha paraguaya en contra de Venezuela y incluso el presidente Lugo estaba de acuerdo, todos los presidentes del Mercosur, todos los parlamentos excepto el Paraguay, y bueno, lamentablemente tenía que estar sancionado Paraguay para que ingrese Venezuela. Pero además una sanción, bueno, una suspensión, porque entiendo que no hay sanciones comerciales, sino una suspensión que tiene que ver con las cláusulas democráticas de Mercosur, como la del UNASUR. Efectivamente, en Paraguay, todos nosotros, digamos, y la mayor parte de los países de nuestro continente, hemos condenado un golpe de Estado, que para nosotros se fue un golpe de Estado, porque más allá que la Constitución de Paraguay tenga el juicio político incorporado como una manera de sacar a un presidente, nos parece que no se utilizaron los métodos ni el camino incluso jurídico adecuado. El presidente Fernando Lugo no tuvo posibilidad de ser puesto a una investigación por las cosas que se estaban imputando y mucho menos el debido proceso y el debido proceso para la defensa golpe del de Estado presidente. en Paraguay? Bueno, yo no creo que la aplicación de la Constitución nunca pueda verse como un golpe de Estado. Los paraguayos soberanamente decidieron aplicar su Constitución. Que a mí en lo personal me guste o no la Constitución de Paraguay, personalmente creo que es un poco, digamos, violatoria del debido proceso, pero eso es un tema personal. Pero es la Constitución de Paraguay, que yo no soy quien para cuestionar. Entonces, la Constitución de Paraguay establece la posibilidad de un juicio político, tal como lo hizo el Congreso, que insisto, más allá de que a mí no me guste ese procedimiento, es un procedimiento que está establecido en la Constitución paraguaya y únicamente le corresponde a su pueblo cuestionarlo. Por cierto, tampoco le pareció al presidente Lugo que había tenido poco tiempo para defenderse, porque efectivamente la primera rueda de prensa que da el presidente Lugo, recién hecha pública la decisión del Congreso, es que estaba de acuerdo y que la acataba. Bastó que el presidente Chávez y el resto de los presidentes del ALBA salieran a decir que no reconocían la decisión para que inmediatamente el presidente Lugo cambiara de opinión. En mi modo de ver, todo lo que está ocurriendo en este momento con relación a eso no es más que la concreción de que se están inmiscuyendo de modo innecesario en la soberanía paraguaya y que únicamente le corresponde a ese pueblo decidir lo que va a ocurrir con su futuro político. ¿Es un tema de apoyo latinoamericano lo que ocurrió en Paraguay, diputada? Sí, que definitivamente no estoy de acuerdo con los planteamientos que hace la diputada Delsa Solórzano, porque efectivamente podrá parecernos que tiene unos visos, un barniz legal, porque no se trata de cuestionar o no la Constitución paraguaya. La Constitución paraguaya debe incorporar, yo no soy abogada, pero seguramente que incorpora todos los temas del debido proceso. La pregunta es, ¿ahí hubo debido proceso? Tal como lo puede establecer la propia Constitución. Hay unos ataques que se hicieron, acusaciones que se hicieron contra el presidente Lugo, que no hubo tiempo ni siquiera de evacuar pruebas justamente para acusarlo con certeza, con la verdad, y mucho menos para defenderse. Así que se trata también, como lo dijo el presidente Correa al principio, dijo, podrá ser legal, pero no es legítimo, porque no es el problema de que son 39 senadores, toman la decisión de incluso un pueblo pobre, un pueblo campesino que no está de acuerdo. Tuvo solo 4 votos en contra y que claro, estos diputados aseguraron que hubo un mal manejo de sus funciones como presidente. Hay que conocer cómo llegó esa elección de ese Congreso. Lugo era un hombre que representaba, o es un hombre que representaba movimientos campesinos, movimientos sociales sin partido político. Y fue apoyado, hizo una alianza con el Partido Liberal. Todos los diputados o liberales o son colorados, de manera que todos representan a la derecha finalmente. De manera que hace mucho tiempo el Partido Liberal ya no estaba apoyando al presidente Lugo y como lo dice, incluso fue
publicado hace más de un año por los propios Wikileaks, que documentos donde ya la embajada de Estados Unidos en Paraguay tenía información de que la derecha, sobre todo el Partido Colorado, estaba buscando cómo abrirle un juicio político al presidente Lugo para sacarlo del juego. Un tema político sin duda entonces, diputada. Bueno, lo que pasa Ya es para que concluir. nadie puede cuestionar la legitimidad de una constitución. Yo no voy a permitir que venga el presidente de Ecuador a decir que mi constitución no es legítima. No, la no es la constitución, es el proceso la como se legitimidad hizo. del proceso, la legitimidad Proceso es de la distinto. constitución paraguaya solamente la pueden decir los paraguayos. Efectivamente, no establece ningún lapso la constitución paraguaya. Pueden buscarla en Google, en Internet. Constitución del Paraguay, la pueden descargar, la pueden leer. La constitución no establece ningún lapso, pero eso es un tema que deben resolver los paraguayos. Si el presidente Lugo llegó en una alianza con la derecha, pues entonces el presidente Lugo, siendo presidente de la derecha durante todo este tiempo, gobernó con este partido que, según la diputada Osorio, era un partido de derecha, pero en todo caso eso también es un problema de los paraguayos. A todo evento, todos los Pero diputados explica la composición y todos los del senadores, Congreso. todos los diputados y todos los senadores, que por cierto, también gozan de legitimidad, porque los señores que están ahí votando, ejerciendo su función parlamentaria, son electos por un pueblo al cual representan, y que en cumplimiento de su constitución tomaron una decisión. Que me guste a mí o no me guste a mí, realmente no creo que eso sea un tema de discusión, y Se nos tampoco acabó el creo que les tiempo. debe importar a los paraguayos. Es un problema político, evidentemente, y no puede ser un problema de gustos. Es un problema realmente de legitimidad. Es un problema Se nos acabó el de la tiempo ya. legitimidad de los Gracias por paraguayos. habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros hoy acá. Recuerden que en el Parlamento les presentamos dos visiones, dos modelos de un mismo país. El Parlamento está en Venevisión.